Buenas tardes. Estamos aquí para hacer una conversación otra vez más dentro de la EAC, porque, bueno, mi nombre es Emilio Muñoz, soy socio fundador y presidente del Consejo Consultivo de la EAC y he tenido diversas grabaciones, pero esta conversación tiene un sentido, creo, actual y especial porque nos preocupan cosas muy importantes. ¿Qué ha ocurrido para poder iniciar esta conversación? Pues la conexión que tengo con la otra persona que me va a acompañar, que es Armando Menéndez. Armando es un académico, lleva ya años en ello, es un académico particular porque siempre ha tendido a ser interdisciplinar, enseñando filosofía y economía, entre otras cosas, porque es tanto doctor en filosofía como licenciado en económicas. Y además, a pesar de la distancia que nos separa en kilómetros y en edades, hemos sido capaces de producir algunas cosas en común. Y esta conversación, Armando, es para que debatamos sobre si podemos plantear alguna solución a esta sociedad tan compleja en la que vivimos, que se caracteriza, bueno, tú señalabas el otro día ya algunos puntos, algunos que quizá conviene que recuerdes ahora ya para esta grabación. Sí, muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Los asuntos que motivan esta conversación son la percepción de algunos problemas sociales abundantes o de actualidad en nuestras sociedades, quizá en otras menos, no sé, hablamos desde esta, que tienen que ver con la división social, que a veces se llama polarización, la desigualdad, el aislamiento que muchas personas perciben, que a su vez tiene que ver con la incapacidad o el sentimiento de incapacidad o de inanidad ante las grandes amenazas, sobre todo las económicas y las ambientales. Es decir, se percibe que desde el aislamiento, este aislamiento en el que mucha gente percibe encontrarse como individuos, la capacidad de actuar contra estas grandes amenazas como los conglomerados económicos o los problemas medioambientales es prácticamente nula. Y eso genera una frustración que intentaremos abordar en esta conversación. Cómo proponer maneras de abordar esto que acabamos de describir. Oye, de hecho, Armando, ha ocurrido que, por ejemplo, el tema de la polarización, hace poco leí en un artículo de opinión de un politólogo, Inenariti, que parece que decía que la polarización se limitaba al grito. Y yo creo que había un diagnóstico un poco excesivamente simplista. Sí, por una parte, claro, podemos dejarnos llevar por unos medios que de alguna manera subrayan más a quien más grita, ¿no? Subrayan el titular chirriante, ¿no? o la declaración bárbara, ¿no? Y esto puede estar ahí, pero no es la cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de fondo es si efectivamente la gente está, digamos, aglomerándose, ¿no? Desde el punto de vista de sus opiniones, de sus formas de pensar, de ver el mundo, ¿no? En polos que tienen menos capacidad de comunicación, ¿no? que lo que tenían hace unos años. Es decir, si la gente se va juntando individualmente en posiciones ideológicas que a la vez se van separando, ¿no? Y van desapareciendo los territorios intermedios o las posiciones intermedias entre las dominantes que se manifiestan así como opuestas, ¿no? Eso, y si no te importa, otro pequeño comentario sobre el tema de la desigualdad y del aislamiento, ¿no? Que yo creo que casi están muy conectados con lo que es los terribles problemas que de hecho acechan, ¿no? Que es que tú lo subrayas y quizás sigamos luego comentando, lo que son
los económicos y los ecológicos, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿qué se ha venido haciendo hasta ahora? ¿Qué se ha planteado como posibles acciones que tú puedas percibir y que podamos plantear y debatir? Claro, yo creo que, bueno, simplificando un poco, por agilizar la exposición, la pregunta es un poquito ambiciosa, pero bueno. No, pero yo creo que las dos grandes vías de actuación hasta ahora han sido dos, básicamente. Una es, digamos, la del dejar hacer, ¿no? Las EFA en un sentido amplio, ¿no? Dejar hacer pues, a la economía, a la biología, a las dinámicas sociales, ¿no? Que las cosas se vayan resolviendo por su evolución natural, ¿no? Y la otra es, digo, simplificando, ¿no? Que una autoridad, un conglomerado con poder suficiente, ¿no? Pues mueva de una manera, digamos, más voluntaria e inmediata, ¿no? La estructura social en una cierta dirección. O si se quiere, una posibilidad más autoritaria, estatal o como se quiera decir. Yo creo que estas han sido los dos grandes formas de abordar los problemas generales. Apelamos a un poder establecido que tiene la capacidad de cambiar las cosas, o en el otro extremo dejamos que las fuerzas de la economía, de la biología, de las interacciones sociales, pues vayan llevando las cosas hacia donde funcionan mejor. El problema es que ahora estos dos caminos creo que no nos sirven, ¿no? Ninguno de los dos. Bueno, claro, yo creo que primero porque se ha podido demostrar que hay, en mi opinión, una cierta, y tú lo mencionabas ya al detallar los problemas, hay una cierta inanidad o incapacidad para actuar desde una forma de dirigir sensatamente esto. Y entonces, claro, es el dictado de alguien que a lo mejor sus intereses no coinciden exactamente con el bien común. Claro, lo hemos visto con el cambio climático recientemente, ¿no? Llevamos ya no sé cuántas cumbres sobre esto, donde en principio participan las personas y los organismos con más capacidad de movilización y sin embargo no se mueve casi nada. Y esta es una de las cosas que creo desesperan a la gente, ¿no? Y por el otro lado, si dejamos las cosas seguir y dejamos que la gente se vaya apañando individualmente, pues tampoco se puede cambiar esto, ¿no? Y esta es la percepción, yo creo, con el asunto del cambio climático y en general de las amenazas ambientales, yo creo que esto se percibe bien. La incapacidad o inanidad o simplemente la inacción de los poderes establecidos por un lado y por otro lado también la incapacidad, ¿no? de afrontar estos problemas de manera individual. Y esto genera una frustración y hace que los problemas no se solucionen o incluso crezcan. Entonces, como alternativa, habría que explorar los territorios intermedios, si se pueden llamar así, ¿no? Las vías que no son ni la una ni la otra. Yeah. Ni la acción individual, ni la estatal o de tal. La verdad es que esta idea de los entornos o los espacios intermedios o de las instituciones intermedias o las formaciones intermedias a mí me ha atraído mucho y por eso te sometí al reto de que pudiéramos intentar avanzar hacia una nueva gobernanza. Bueno, ya sabes que yo soy muy evolucionista, que soy bastante darwiniano, y entonces me he planteado que teníamos a lo mejor que repensar cómo estamos afrontando la evolución, o más bien a veces que pienso en que sea una involución. Entonces, ¿qué soluciones piensas en esta intermediación? ¿Hay autores que hayan dicho alguna cosa a este respecto? Sí, bueno, hay autores, muchos en realidad, ¿no? La cuestión está, bueno, por citar algunos que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Del ámbito de la sociología, Saskia Sassen, Richard Sennett, ¿no? En otro orden, quizá Amartya Sen,
o Martha Nussbaum, ¿no? Hay autores, hay infinidad, ¿no? La cuestión está en cómo potenciar formas de actuación que no se reducen a lo que estamos acostumbrados a identificar con el Estado, ¿no? Y que tampoco son formas de actuación individuales, porque ni la una ni las otras están siendo capaces de afrontar o de minimizar los grandes problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Y yo creo que en este tipo de agrupaciones intermedias que no son estatales, ¿no? Pero que tampoco son puramente individuales, es donde está la clave no sé si de la solución, pero por lo menos de encontrar vías de mejora, ¿no? De estos problemas. ¿En qué consisten estas instituciones? Ya estás avanzando hacia una idea que creo que sería probablemente muy vilipendiada si estuviéramos participando en redes sociales, y en redes sociales apareceremos, ¿no? Que es que, como yo he venido constatando desde que empecé a caminar con algunos evolucionistas, como por ejemplo Mark Pagel, que es un evolucionista y es biólogo evolucionista, pero sin embargo puso el énfasis en que necesitábamos y estábamos una fuerte conexión con la cultura, pero al mismo tiempo también le preocupaba la situación de donde vivimos. Y de hecho él recomendaba y hacía repensar en que en la evolución habían intervenido mucho las tribus. Y tribus es un término que a veces se puede considerar peyorativo, ¿no? En estos momentos, incluso por pensadores, ¿no? Por analistas o analistas filosóficos. Pero yo creo que tenemos que irnos acercando a eso porque hay que volver a tribus, pero unas tribus quizás especiales, ¿no? Unas tribus que tengan unas características particulares para poder responder a este reto. Claro, lo que habría que intentar es salirse de los postulados del individualismo metodológico, ¿no? Que es lo que en estos momentos fundamenta muchos de los discursos políticos que se declaran seguidores del pensamiento económico, aunque aquí hay un poco de trampa. Es decir, la idea de que los átomos básicos digamos, los verdaderos agentes son los individuos, ¿no? Y lo demás es una mera agregación de individuos, ¿no? La sociedad es una agregación de individuos. Y no, ¿no? En las agregaciones de individuos, si es que hay tal cosa, surgen estructuras, surgen formas de relación que no se reducen a los individuos. Y esas estructuras son las que convendría cultivar. Tampoco son necesariamente estructuras estatales o políticas, en un sentido restringido el término política, ¿no? Sino que son las estructuras que nos interesan, son estructuras que se consiguen por afinidad. Tampoco son agrupaciones azarosas, es decir, podríamos juntar a las personas nacidas en jueves o a las mayores de 37 años o a las que pasaron alguna vez por Astorga, pero esas son agrupaciones completamente, son posibles, son agrupaciones que podrían ser estadísticas, pero que no tienen ningún sentido, ninguna virtud de hacer nada, ¿no? Las que lo tienen son las que organizan a la gente por afinidad, ¿no? O por intereses, si se quiere. Un grupo que puede hacer algo, pues como la EAC, por poner un ejemplo, ¿no? De personas que tienen interés en promover la ciencia, ¿no? Otro grupo, una asociación de vecinos, tiene interés en mejorar la zona donde viven, ¿no? Y la agrupación de esas personas no se produce, no es una mera congregación de individuos o agregación de individuos estadística, ¿no? Sino que efectivamente hay una voluntad de cada persona que conforma esas instituciones y una estructura que permite agruparlas, ¿no? Que permite canalizar sus intereses. O, por ejemplo, otras cosas más sencillas, ¿no? Un coro, un equipo de voleibol. Son agrupaciones que conforman a la gente alrededor de unos objetivos, de una forma de hacer las cosas y que pueden tener eficacia, cada una en un ámbito y con más o menos peso. ¿Y cuál es la clave también de estas instituciones? Pues que permiten la pertenencia múltiple y también la pertenencia sucesiva. Es decir, una misma persona puede estar en la ONG X, en una asociación para la promoción de la ciencia como la nuestra, ¿no? O en una asociación
de pacientes y, ¿no? A la misma persona no le pasa nada. Es decir, ninguna de estas asociaciones conforman su identidad total, sino que se puede entrar y salir de estas asociaciones, de estas instituciones intermedias. La gente entra y sale cuando considera que ha cambiado su posición o cuando considera que ha alcanzado sus objetivos. Esto no ocurre con las instituciones estatales, que son las que ahora mismo dominan el panorama. ¿Sí? Uno no puede entrar y salir de un Estado libremente. No se puede declarar nacional de un país y de otro al mismo tiempo sobre situaciones muy extraordinarias. Y en todo caso no está en su mano declararse. Tiene que ser la institución la que le permita eso. Y estas instituciones funcionan exclusivamente. Es decir, si uno pertenece a la institución Alemania, no pertenece a la institución Gabón. Son excluyentes. Mientras que este tipo de instituciones de las que hablamos no son excluyentes. Se puede pertenecer a varias a la vez y sucesivamente y no ocurre nada. Insisto, son asociaciones que al agrupar a la gente por afinidad y por intereses, pues tienen la virtud de movilizar. ¿Tú crees que esto podría ayudar a contribuir los problemas que, en mi opinión, han generado las redes sociales, que han sido formas rápidas de producir grupos que, sin embargo, no están resultando, en mi opinión, satisfactorias para afrontar todos los problemas que estábamos mencionando? Teniendo en cuenta que además, y luego lo comentaremos, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué ya no se puede? ¿Qué es lo que hemos hecho mal como seres humanos, ¿no? Son dos cosas que quizá te chocan, pero si chocan, luego volveremos a retomarlas, ¿no? Sí, el asunto de las redes sociales es significativo, ¿no? Porque cuando aparecen se declaran como medios que podrían posibilitar precisamente que la gente se agrupara por afinidades, ¿no? Pues cuando aparece Facebook, por ejemplo, pues ahí se podrían encontrar en principio pues grupos de personas interesadas en la historia de la ciencia o personas que padecen una enfermedad y cosas así. Podría facilitar que se agrupara la gente por afinidades. Pero de hecho, no la red misma, sino la gestión de esa red está gobernada por este individualismo metodológico del que hablaba antes. Es decir, la idea es captar al mayor número de individuos el mayor tiempo posible en estas redes. Esta es la idea que está detrás de quienes hacen dinero con ellas, ¿no? Que es detrás de Meta, detrás de Google, es captar tiempo. Hay varios autores que han hablado de esto bien, ¿no? Pues Shoshana Zuboff, por poner un ejemplo. Sí, bueno, y ahora se está comentando esto, Bruno Patino, ¿no? No, Patino, sí. Y quizá también en un nivel más periodístico, Marta Peirano en España, ¿no? Bueno. Efectivamente. Entonces, sí, dime. Que estas redes que se llaman sociales no son sociales, son redes individuales. Esta es la cuestión. No generan estructuras en general, no generan estructuras de actuación. Pueden, en un determinado caso, servir a estructuras ya formadas para tener más visibilidad, pero en el fondo la estructura de esas redes lo que lleva es a una relación individualista. Y de hecho se miden, los nombres no son accidentales, se mide el éxito de un perfil por sus seguidores, que son seguidores, no son miembros, no son socias, son seguidores. Y eso ya quiere decir algo. Sí, bueno, el nivel de implicación. Sí, bueno, en cualquier caso es un poco la historia del me gusta, ¿no? También. Claro, esa reacción yo creo que es que no es constructiva, ¿no? No, es una reacción que queda en el plano de lo emotivo, ¿no? Del gusto, me gusta, no me gusta, y que no consigue, en general, movilizar grupos, generar grupos propiamente dichos, ¿no?
que se muevan en pos de un interés común. Yo creo que para eso un cierto contacto es interesante, ¿no? Y otra cosa que es difícil, no imposible, pero es difícil de conseguir en las redes llamadas sociales, ¿no? En las redes digitales, es la espontaneidad, ¿no? Y la generación de confianza. El mero roce en el mismo espacio, ¿no? La coincidencia, digamos, casual, ¿no? Genera un conocimiento de la otra persona, ¿no? Y por lo tanto una confianza que es difícil que surja en un entorno estrictamente digital. El entorno digital puede reforzar esta confianza, pero es difícil que la cree en primera instancia. Es decir, si uno va al gimnasio con la misma gente, un mes, 2, 3, pero si va 3 años o 4, acaba teniendo lazos con esa gente. Pero a esa gente la ve con su cara, con su nombre y apellidos, no se le disfraza detrás, ¿no? Está claro con quién habla, y ahí pueden surgir contactos en otras esferas que vayan más allá, en este caso, del gimnasio, ¿no? Y descubrir afinidades, etcétera, que en el contexto de las redes digitales es más difícil que esto ocurra, ¿no? Porque la comunicación es más limitada. Y la presencia, la cara, la voz, el estado de ánimo que eso transmite, ¿no? El mero roce físico, ¿no? No existen, o están reducidas. Aparte de esto, sí, bueno, no quería interrumpirte, pero bueno, por introducir así algún elemento adicional. ¿Tú no crees que se está produciendo también problemas de lenguaje? Sí, y no tanto por las redes o por lo que se dice, ¿no? Que ahora la gente más joven solo escribe por WhatsApp. No creo que esa sea la cuestión. Si la cuestión es más bien qué tipo de relaciones de conversación, ¿no? Se mantienen durante un día cualquiera, ¿no? De conversación, ¿no? Hace poco veía una encuesta, ¿no? No me acuerdo dónde exactamente, pero decía que un porcentaje muy alto de adolescentes, ¿no? Reconocía que la mayoría de los días no hablaba con nadie. Ya. Eso a mí me preocupa mucho. Me parece que es grave, ¿no? El problema no son las redes mismas, sino los efectos. O sea, no es WhatsApp lo que hace que la gente escriba peor, sino el hecho de que hable menos y vaya perdiendo la capacidad de contar, de recordar, de recibir otras formas de hablar y de comunicar, vocabulario, etc. Yo creo que tiene más que ver con esto. Y entonces estas asociaciones intermedias de las que estamos hablando siempre lo han sido, ¿no? Son un remedio estupendo contra este aislamiento. Te fuerzan a hablar, te fuerzan a comunicarte. Bueno, forzar es una manera de hablar, quiero decir que te invitan también a comunicarte y a hablar, y eso solo ya tiene repercusiones positivas. Ya. ¿Tú crees además que habría que plantearse la posibilidad de introducir hablando un poco de evolución, que la evolución necesita superar un poco el concepto, que me imagino que habría darwinistas que a lo mejor me saltan al cuello, ¿no? De la selección natural como concepto? Porque yo siempre recuerdo lo que ha dicho Kropotkin, que el hombre defendió el darwinismo, lo defendió desde la cultura rusa, pero decía, es que Darwin llegó a esta conclusión observando la naturaleza, los seres vivos en entornos paradisíacos, y yo en la Unión Soviética no tengo entorno, bueno, o en Rusia, como término más geográfico, no tengo paraísos tropicales, y era un defensor total de la evolución, quiero decir, pero hizo esta reflexión que a mí me parece muy importante, y que ahora, teniendo en cuenta que si de verdad hay
cambios climáticos, hay cambios climáticos rápidos, hay cambios que ocurren con enorme rapidez, pues puede haber unas tensiones tanto para la naturaleza como para la propia evolución que evidentemente necesitan una forma de actuar por estas ideas que digo, más bien de grupos que tengan o puedan tener alguna influencia. Y esto no puede surgir de la inmediatez también, creo. También, claro, pero démonos cuenta que la selección natural no actúa en el vacío, ¿no? Actúa precisamente cuando hay una cierta diversidad en los grupos, no solo en los individuos. Es decir, cuando un grupo puede separarse de otro, desarrolla patrones de conducta diferentes, ¿no? Y empieza a actuar ahí la selección. El grupo que desarrolla patrones más eficaces, con esos patrones también convierte ciertos rasgos anatómicos en provechosos. Pero es el grupo, al final, uno de los factores clave. El grupo y su manera de comportarse. Es uno de los factores clave en la operación de selección. Por otra parte, claro, Sí, sigue, Armando. Sí, iba a decir que por otra parte, claro, este proceso de selección natural no tenemos por qué aplicarlo al entorno social, ¿no? Y ahí podemos actuar con otros criterios, ¿no? Podemos seleccionar, digamos, socialmente, no naturalmente. Y aquí y en esto es, yo creo, clave que haya esta serie de grupos de distinto orden, de distinto tamaño, de distinta procedencia de extensión, ¿no? Para que se pueda generar una diversidad suficiente sobre la que se puedan seleccionar conductas adecuadas. Y esto yo creo que se puede ver empíricamente, ¿no? Las sociedades que consideramos más democráticas, que mejor funcionan, tienen una mayor densidad de este tipo de grupos. Pues en Holanda, en Suecia, en Gran Bretaña, en Finlandia, hay más asociaciones, ¿no? La gente participa más socialmente, pues está en más, por elegir con los ejemplos, está en más coros, o está más en ONGs, o está más en asociaciones de vecinos, de lo que lo está en sociedades que no funcionan tan bien. No quiero poner ahora ejemplos en el otro extremo, pero es fácil pensar que un país que esté, digamos, funcionando mal, pues poner un caso ahora Haití, por ejemplo, pues en Haití no van a funcionar este tipo de instituciones intermedias tal y como están. Yeah. Y si funcionaran, no estaría el país así. Esta es la cuestión. Si estas instituciones permiten también que las sociedades, en un sentido más amplio, se formen y sobrevivan. ¿Y tú crees que sería posible que esto ayudara a eliminar, al menos yo creo, tres de los factores que tú mencionabas al principio? Reducir la polarización, ir jugando en pasos hacia la corrección de la desigualdad y evidentemente también el aislamiento, ¿no? Claro, bueno, el aislamiento es evidente, ¿no? Porque si uno se junta con otras personas para hacer lo mismo, ya deja de estar aislada, ¿no? Una persona que hace eso. Si en pos del interés, ¿no? Si te gusta la música y estás en una agrupación musical, ahí, como el interés que une la agrupación musical, no hay por qué pensar que los intereses, por ejemplo, políticos de los quienes están ahí coincidan. Y al no coincidir, pero coincidir en el otro interés, se pueden recibir distintas visiones de lo político, con lo cual se enriquece el panorama, ¿no? Y es más difícil, ¿no?, que una persona que alguien conoce bien, ¿no?, porque comparten juntos esa acción, porque juegan juntos al baloncesto o porque tocan en la banda municipal juntos, ¿no?, pues digamos, no esté dispuesta a escuchar a esa otra persona y quizá a considerar sus opiniones y por lo tanto a intentar acortar la distancia que la separa en ese otro campo en el que en principio no comparten intereses. Y este es el juego.
Y esto es lo que hace, creo, que disminuyan las desigualdades, las distancias, y pueda haber una sociedad más sólida. Pero esto también solo es posible si las instituciones más amplias, el Estado, sobre todo, que es, digamos, ahora mismo el extremo superior, digámoslo así, permiten esto, ¿no? Yo creo que no solo deberían permitirlo, sino alentarlo. Porque de lo contrario, a lo que vamos es al totalitarismo. Un Estado que quiera controlar todo esto. Y una preocupación que a mí me asalta mucho también en todos estos tiempos que llevo reflexionando es que la apuesta económica y de desarrollo basada en el turismo creo que no es un mecanismo que puede satisfacer si no hacemos una aproximación al turismo que tenga más en cuenta necesidades de interacción, más que de hacer simplemente imágenes o de contar rápidamente cuánto has recorrido, cuántas catedrales has visitado no sé dónde, ¿no? Claro, es que esta concepción del turismo tiene que ver justamente con lo que decíamos antes, ¿no? Con este individualismo metodológico, con la idea de acumular experiencias y luego compartirlas individualmente, pues, en una red social, ¿no? Esta es la idea, claro, y entonces el tipo de actividad que esto genera es muy diferente de la que genera el viaje, entendido como el ir a un lugar para algo, pues para visitar a alguien que se conoce, ¿no? Para realizar una investigación, para formarse, para lo que sea, que no es simplemente estar en ese sitio y contarlo luego, ¿no? O hacerse una fotografía. Y tiene que ver con esto, ¿no? No sé si diría la gente que ahora le gusta mucho tener otras pautas, no sé cómo se puede hacer algo que a mí me interesa mucho, que es todo lo ya lo sabes, de sobra, lo intergeneracional, lo intergénero, porque yo creo que a pesar de los valores que tienen estas identidades, me parece que tienden más bien a no llegar a ser plenamente efectivas en términos de esta idea de acción más colectiva. Claro, porque en el fondo es lo que digo, ¿no? Una sociedad más rica y una persona más rica, ¿no? Pues tendría que tener diferentes adscripciones, ¿no? Y diferentes intereses. Es decir, por decirlo así, debería poder pertenecer a varios de estos grupos por afinidad, ¿no? Y al hacerlo, esto reduciría el peso de una de ellas, de una de estas identidades con respecto al resto. Y nos daría, creo, una sociedad con más posibilidades de entenderse. Porque si nos reducimos a un campo solo, pues qué sé yo, si nos reducimos al fútbol, pues si uno es del Madrid y otro es del Barcelona, ahí no se van a entender, ¿no? Por poner un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero si además de en el fútbol estas personas se encuentran después, pues en el deporte, en otros deportes donde sí comparten, pues haciendo pesas en el gimnasio, ¿no? O en un club de lectura, o en una asociación para la defensa de la naturaleza, o en la cofradía de la Semana Santa, es lo mismo, ¿eh? Si se encuentran ahí, ya esas diferencias se ven de otra forma, porque ya no son unas diferencias que te separen totalmente, porque esas diferencias quedan reducidas a un ámbito. En otros ámbitos las diferencias son más estrechas o no existen. Entonces, el mostrar la complejidad del tejido social hace que el tejido social mismo sea más complejo. La pluralidad de identidades o la complejidad personal abona este tipo de instituciones intermedias, igual que estas instituciones intermedias abonan la complejidad personal, que a su vez es una garantía, creo, de reducción de los conflictos, de reducción, no de eliminación, y de cohesión, por lo tanto, de cierto
cierta disminución de las desigualdades, ¿no? Y desde luego un antídoto contra la polarización, porque claro, ya no hay dos polos, si hay 35 aspectos por los que una persona se define, es más difícil que esté en el lado opuesto justamente al de otra persona. Esto que estamos reflexionando no permite oposiciones frontales. Esto que estamos reflexionando, que no sé si nos podrán tildar de utópicos o de ingenuos, ¿crees que puede convertirse en unas ciertas estrategias de lo que evidentemente lleva a la democracia o al ejercicio de la democracia, que al fin y al cabo pues es el poder, ¿no? El poder, pero claro, un poder que tiene que ser no ciego, tiene que ser reflexivo, tiene que estar no en plena siempre batalla de confrontación, sino más bien en términos de cooperación también. Claro, es lo que decía antes, ¿no? Se puede entender la democracia como una relación de una serie de individuos con una estructura estatal. De nuevo estamos en el individualismo. Entonces, una persona vota y esa es su relación, o tiene unas preferencias políticas y esa es su relación con la democracia. Y la democracia es, digamos, el agregado, ¿no?, de estas preferencias individuales. Pues no creo. Si fuera así, ¿no?, pues las minorías, ¿dónde quedarían, ¿no? Entonces, la democracia yo creo que es justamente, si es algo, ¿no?, el régimen que permite que estas instituciones florezcan y que se les escuche en aquello en lo que tienen algo que decir. Que si vamos a intentar hacer una legislación sobre que afecte, ¿no?, a las personas, por ejemplo, con psoriasis, por decir, pues habrá que escuchar en primer lugar a las acciones de personas con psoriasis, vamos a ver, que son las que tienen más interés y más conocimiento sobre el caso. Si vamos etcétera, ¿no? Si vamos a diseñar carriles bici, pues habrá que, entre otras, habrá que escuchar a las personas que van en bici, ¿no?, etcétera. Puede parecer una tontería, pero no estamos necesariamente en esta posición en nuestras sociedades. No. Muchas veces se entiende que, bueno, usted ha depositado la confianza en mí con el voto y entonces yo ahora puedo hacer lo que me parezca. Pues no es eso, no es eso. Precisamente porque en una sociedad compleja es imposible que una persona sepa lo que hay que hacer siempre, ¿no?, y tenga conocimiento sobre todo, ¿no? Y sin embargo la sociedad en su conjunto sí atesora un conocimiento muy rico que habría que aprovechar también para el gobierno. Y se hace no llenando el gobierno de gente con conocimientos, sino consultando a las instituciones que ya deberían estar ahí, en una democracia bien constituida, ¿no?, para que participen con poder de decisión, hasta cierto punto, en aquello que les afecta. Bueno, creo que estamos ya en un tiempo que, para que la gente no haya cortado, pues tenemos que ir terminando. Entonces, no sé si tú dirías algunas frases. Yo diría que quizás es el momento de reflexionar seriamente, de intentar ver si hay que encontrar afinidades que sean diferentes a los simples contactos digitales, porque ahora que estoy leyendo al último libro de Varoufakis, él ya incluso se ha permitido exponer que tenemos una situación en que ni siquiera el capitalismo está funcionando como tal, porque hay ya demasiado individualismo en la acción de los que tienen la dirección del mundo, que son estas empresas que se plantean simplemente negociar con la atención. De esta economía de la atención que se ha llamado, ¿no?, de la economía de la atención. Y bueno, pues yo creo que apostar por convivencia y connivencia es algo que deberíamos defender. Y también, como siempre, aunque sea también recalcar algo que parece imposible, la educación. Porque claro, ¿por qué tenemos tantas leyes de educación cuando no conseguimos ni siquiera aclararnos
en cómo organizar la educación o en cómo organizar la participación, independientemente de que se hayan creado asociaciones de padres o asociaciones de madres o lo que sea. No, creo que sería necesario que incluso hasta los profesores debatieran entre sí, organizaran entre sí y tuvieran tiempo para hacerlo, no bajo la presión simplemente de tener que cumplir con su profesión y ni siquiera permitiéndoles que puedan compatibilizarlas con una conciliación amplia. Sí, la educación, desde luego, es un campo en el que esto se ve muy bien, ¿no? Se juega muy bien. Pero quizá otra conversación sobre la educación nos permitiría entrar más en profundidad en ella. Bueno, pues creo que hay que organizar incluso dentro de unas semanas del cerebro unas jornadas sobre neuroeducación, entre otras, y bueno, pues habrá que pensar que esa acción también será complementaria porque hay tantas cosas que se cruzan ahora ante la complejidad que no vale ser muy lineales, tampoco dogmáticos y mucho menos agresivos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.